Hola chiquillas y chiquillos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de los logaritmos. ¿Alguna vez ustedes han preguntado a qué número debo elevar, por ejemplo, el número 10, para obtener 100 o 1000 o 10.000? Bueno, si lo han hecho, hoy terminan todas sus preocupaciones, ya que veremos una herramienta muy importante dentro de la matemática, los logaritmos que nos ayudan a resolver estos problemas. El logaritmo es un operador que nos permite conocer el exponente de un número para obtener otro, de la siguiente forma. Veamos, por ejemplo, el 10 a la x igual a 100. Si queremos ver qué valor debe tomar x para que se cumpla la igualdad, aparte de usar la intuición, debemos usar los logaritmos. Veamos que 10 a la x igual a 100 se puede escribir como logaritmo en base 10 de 100 igual a x. Como todo esto parece muy sacado de la manga, veamos una forma un poco más general de definir a los logaritmos. Por ejemplo, si tenemos a la x igual b, lo podemos escribir en su forma logarítmica de la siguiente forma, como logaritmo de b en base a igual a x, donde a es un número positivo distinto de 1 y x es un número real. Pero ¿por qué a tiene que ser distinto de 1? Veamos que si reemplazamos a igual 1 en a la x igual a b, vemos que nos queda 1 a la x igual a b. En este caso, b tendría que sí o sí tomar el valor de 1, y x podría ser cualquier número real. Pero b no necesariamente es 1. Puede ser, por ejemplo, que nos topemos en un caso en que b sea 4. Entonces, nos damos cuenta que no hay ningún x que haga que 1 a la x sea igual a 4, por lo que no habría solución del problema. Es por esto que la base a nunca puede tomar el valor igual a 1. Es importante notar que el logaritmo es la función inversa a la función exponencial, lo cual nos ayudará a resolver muchos ejercicios cuando estas dos funciones estén combinadas. Solo para generar un análisis visual de cómo se comporta la función exponencial y logaritmo en el plano cartesiano, les dejo este gráfico. Solo como apoyo hasta el momento, porque todavía no vemos funciones, pero para que tengan más o menos una idea de cómo va a funcionar esto después a medida que vayamos avanzando. Ahora veamos unos ejemplos de cómo escribir una ecuación en forma logarítmica. ¿Qué pasa si tenemos 2 a la 4 igual a 16? Podemos escribir esto como 4 igual al logaritmo en base 2 de 16. Y esto lo obtenemos de la siguiente manera. Me pregunto primero, ¿qué número estoy elevando? Vemos que estoy elevando 2 a la 4. Entonces 2, que es el número que estoy elevando, lo pongo en la base de mi logaritmo. Luego, miro cuál es el resultado de elevar 2 a la 4 y veo que es 16, el cual va a corresponder al argumento de mi logaritmo. Por lo que hasta el momento tengo logaritmo en base 2 de 16. ¿Y a qué igualo esto? Al exponente de mi ecuación inicial. Y vemos que teníamos 2 a la 4 igual a 16, por lo que el exponente corresponde a 4, por lo que finalmente obtenemos la ecuación mencionada anteriormente. Ahora veamos algunas propiedades de los logaritmos que nos ayudan a simplificar demasiado los cálculos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo sumo dos logaritmos que tienen la misma base pero distinto argumento? Como por ejemplo, el siguiente, logaritmo en base a de x más logaritmo en base a de y. La forma de resolver esto es simplemente multiplicar ambos argumentos y mantener la base. Luego, por ejemplo, si es que tenemos logaritmo en base a de x menos logaritmo en base a de y, veamos que para resolver esto simplemente mantenemos la base igual que en el caso anterior, pero dividimos los argumentos. ¿Qué pasa si yo quiero expresar logaritmo en base a de x en un logaritmo en base b? Para esto, simplemente tengo que logaritmo en base a de x va a ser igual al logaritmo en base b de x dividido en el logaritmo en base b de a.
Ahora, ¿qué pasa si dentro de mi argumento del logaritmo tengo un número elevado a otro? Por ejemplo, pongámonos en el caso de que tenemos logaritmo en base a de x a la y. Vemos que esto lo podemos escribir como y por logaritmo en base a de x. Pero ¿qué pasa si ahora yo tengo la raíz de un número en el argumento de mi logaritmo? Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base a de la raíz iésima de x, puedo escribirlo 1 partido en y del logaritmo en base a de x. Notemos que las últimas dos propiedades que vimos, la del logaritmo que tiene en su argumento una raíz y el logaritmo que tiene en su argumento una potencia, son exactamente lo mismo, ya que recordemos que podemos escribir una raíz como una potencia fraccionaria. Lo mismo puede pasar cuando tenemos potencias negativas. Por ejemplo, si es que tenemos el logaritmo de en base a de x a la menos 2, lo podemos escribir como menos 2 por el logaritmo en base a de x, usando la propiedad del logaritmo de una potencia. Cuando nos ponen simplemente logaritmo de x, debemos asumir que la base que se utiliza en este caso es 10, ya que así está definido. Ahora, un pequeño tip. Cuando tenemos, por ejemplo, a elevado al logaritmo en base a de b, esto es simplemente igual a b. Y es esta última relación la que nos va a ayudar muchas veces a resolver ejercicios complejos, donde no sabemos, por ejemplo, cómo reemplazar un número y la única forma de meter dentro de la ecuación y trabajar con respecto a la misma base es utilizando esta relación. Solo para motivarlos, en esta última parte quiero mencionar al logaritmo natural. El logaritmo natural es simplemente un caso particular del logaritmo, ya que se define como el logaritmo en base e de b, con e igual a una constante que es aproximadamente 2,71828. Yo sé que dije que esta parte era para motivar, y en verdad suena súper fome, pero el logaritmo natural tiene muchas aplicaciones dentro del mundo matemático, como por ejemplo cuando queremos modelar el crecimiento exponencial en poblaciones biológicas, como por ejemplo si queremos estudiar la densidad poblacional de un animalito silvestre dentro de un bosque, tenemos que considerar factores como la depredación, enfermedades y acumulación de desechos para ver cómo es la proyección de densidad poblacional para ese animal en particular. Y para eso utilizamos funciones tan importantes como el logaritmo natural. Es por esto que es tan fundamental estudiarlas y entenderlas. Aunque es una temática que a veces cuesta, de verdad espero haber motivado un poquito más su estudio con respecto a los logaritmos. Y eso pues chiquillos y chiquillas, que estén muy bien. Muchas gracias por la atención, que tengan una bonita semana.